Dios te bendiga en este día de vida más que el Señor nos ha dado el privilegio de tener. Y vamos a seguir nuestro estudio del libro de Nehemías. Así que te exhorto a que abras tu Biblia en el capítulo 4 de Nehemías. Vamos a continuar nuestro estudio, especialmente vamos a estudiar los versos 6 al 8. Nehemías 4, 6 al 8. Y el título del sermón de la enseñanza de esta noche es Vencedores de Intimidación. Con Cristo Jesús hemos estado hablando en las últimas 5 semanas de que somos más que vencedores en todas las circunstancias de la vida. Esta es nuestra esperanza. Yo oro por paz, no oro por pánico para tu vida, para tu corazón, para tu mente. Oramos por fe en estos tiempos que estamos pasando de este coronavirus. Y vamos a seguir confiando en que Dios cuida de sus hijos. Dios cuida de ti y de mí porque Él es un Dios bueno. Hemos estudiado a través del libro de Nehemías que somos más que vencedores de nuestros quebrantamientos, de las acusaciones que vienen en contra de nosotros en algunos momentos en nuestras vidas, del desánimo que hay veces que nos toca en nuestros cuerpos pecadores. Pero hoy concentrémonos cuando el enemigo y las circunstancias tratan de causar pánico, tratan de causar intimidación, tratan de causar, como decimos en lenguaje inglés, los que bullying, que vienen alrededor tuyo con amenazas, acechanzas, una tras otras, para tratar de intimidarte. Vemos el progreso del trabajo en el libro de Nehemías con esta muralla. El capítulo 4, verso 6 dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Esto es bien importante. Toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Así que tú y yo tenemos que tener ánimo para trabajar por la causa del Señor. Esta muralla, sabemos por los datos históricos, alrededor de Jerusalén, estaba en esta tremenda condición de destrucción. Sus puertas, esta pared, por alrededor de unos 100 años. En el verso 7, sigo leyendo, dice: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos, esto es bien importante también con lo que vamos a estudiar en este día, no solamente ya la pared estaba a mitad, pero podemos ver en este verso 7 que se nos relata, ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encalorecieron mucho. Así que estos hombres se pusieron, como decimos, bien enojados en contra de Nehemías y el pueblo de Dios. Recordemos que estas son la gente que estaban así tan enojados, encolerizados, tan bravos, que iban a perder muchísimo como el resultado de la protección alrededor de la ciudad de Jerusalén. Iba a ser más protegida y esto iba a ser un beneficio para la función de la ciudad, para la función de la gente que vivía dentro de esta ciudad, porque ya podían cerrar las puertas, podían cerrar que los enemigos que vinieran en contra de ellos no se les hiciera fácil entrar a atacarlos. No nos olvidemos de la realidad de la batalla espiritual en contra de nuestras vidas. Tú y yo, el enemigo de nuestras almas, el diablo mismo, no quiere que tú y yo le sirvamos a Dios. El enemigo se enoja cuando nosotros comenzamos a ser gente de fe, cuando nos acercamos más a Jesús, cuando comenzamos a ofrecerles alabanzas en el medio de las circunstancias de la vida y cuando comenzamos a destruir los propósitos y los planes del enemigo en tu vida y en mi vida. Y esta resistencia diabólica
la enfrentamos solamente con el poder de Dios. Es un poder superior. No lo enfrentamos con tu poder o con mi poder, sino con el poder de Dios. Y enfrentamos esta intimidación que estaba enfrentando el siervo de Dios Nehemías y su pueblo, lo iban a enfrentar con el poder de Dios. Estos hombres estaban bien enojados y porque iban a perder mucho y planearon el plan de ataque físico en contra de Nehemías y la gente que estaba trabajando con él. Iban a venir a pelear en contra de ellos. En el verso 8 del capítulo 4 continúo leyendo: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Los vamos a intimidar de tal manera, los vamos a bullying tanto y tanto, los vamos a amenazar tanto y tanto, los vamos a hacer unas amenazas diarias y consistentes que los vamos a intimidar de tal manera que no solamente Nehemías, que lo consideraban ellos un traidor del rey, que se había rebelado en contra del rey, cuando sabemos que esto era totalmente mentiras, porque Nehemías había conseguido el favor del rey y había conseguido cartas y materiales, iba con la aprobación del rey. Y además, ustedes los trabajadores, esto era lo que estaban diciendo estos hombres, que están haciendo, no les va a servir de nada esta pared, porque va a ser algo que ustedes están haciendo de estos escombros, de este polvorín, que hasta una zorra, lo estudiamos la semana pasada, que se trepe en esta pared, trate de treparse en esta pared, la derribará. Así de frágil es el trabajo que ustedes están haciendo y de no importancia. Así que antes de que prosigan, como dije al principio, cuando empezamos el estudio de esta noche, ya la mitad de la pared estaba construida, ¿ok? Antes de que ustedes prosigan, nosotros vamos a hacer todo lo posible con nuestras amenazas diarias y constantes para que ustedes se den por vencidos y dejen de trabajar en el medio de la obra de Dios y que pierdan el ánimo. Eso es lo que hace el enemigo. Trata de quitarnos el ánimo, trata de quitarnos las fuerzas para que nosotros dejemos de movernos en la dirección a los planes de Dios en tu vida y en mi vida. Así que ahora las amenazas son más directas, más fuertes y bien específicas. Le dicen estos hombres a Nehemías y a la gente: nosotros vamos a venir directamente a donde ustedes están trabajando en Jerusalén y le vamos a hacer daños. Estaban tratando de poner temor en el corazón, lo estaban tratando de intimidar directamente en su mente y en su corazón para que descontinuara la construcción y vinieran a tener temor en vez de tener fe. Así que estamos viviendo unos tiempos difíciles con este coronavirus, con el aspecto de salud, con el aspecto de finanzas, con el aspecto de trabajos, con muchas circunstancias que han rodeado tu familia y familia en esta circunstancia donde nos encontramos, pero no nos podemos descorazonar. Tenemos que tener fe que Dios cuida de sus hijos y Él cuida de ti y de mí. El apóstol Pablo exhorta a su hijo espiritual, Timoteo, acerca de la intimidación. Con estas palabras lo podemos leer en el Nuevo Testamento, en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, verso 7. Dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Así que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, pueblo, sino de poder. Hay muchas cosas que están saliendo en los sistemas de comunicación que lo que quieren es poner pánico en el corazón de la gente. Tú y yo no podemos ser cobardes, sino que, como dice Pablo a Timoteo, en este segunda de Timoteo, lo me quiero repetir nuevamente: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. En Cristo tenemos poder para que Él nos dé energías nuevas. Él levanta nuestras manos pesadas, nuestros pies pesados, nuestras cargas y ese amor que sentimos de Él en estos momentos donde se nos hace la vida dura. Es una motivación que nos disciplina para que nosotros podamos conseguir estabilidad
y podamos saber quién es nuestro Dios. Y podamos saber dónde está nuestra fe plantada, que está en Cristo Jesús. No en las finanzas de este mundo, no en las finanzas tuyas y mías propiamente, no en las cosas que vemos y oímos y queremos ver con nuestros ojos y escuchar con nuestros oídos, sino en las promesas eternas de Cristo Jesús. Porque esta no es nuestra dirección permanente. Aleluya. Nosotros no podemos responder como los demás, porque el Espíritu de Dios no es un espíritu de timidez, no es un espíritu de cobardía. Estos enemigos que estaban enfrentando a Nehemías y su gente querían causar una intimidación, estaban haciendo una batalla espiritual fuerte. El enemigo le gusta tomar las cosas que nos pasan en lo natural. Le gusta tomar estas cosas que necesitamos en lo natural. Y las trata de amplificar, las trata de hacer más grandes de lo que son, ¿ok? Para que nosotros verdaderamente no podamos ver que Dios sigue siendo Dios en tu vida y en mi vida. Eso es como cuando tú y yo vamos y visitamos la playa, ¿verdad? Que la agua saladita. Nos paramos frente del mar a mirar las olas y el mar. Y ¡wow! ¡Qué belleza! Pero si viniera alguien con sus deditos mojados, con unas poquitas gotas de agua y nos las echa en los ojos, esa agua salada, ¡wow! No nos deja ver lo que estábamos mirando, pero el mar no se ha movido, el mar todavía está ahí, la belleza del océano y las olas todavía está ahí. Lo que pasa es que ha habido unos segundos donde tu visión y mi visión ha sido bloqueada por esa agua salada en nuestro rostro. Y las circunstancias que vienen a tu vida y a mi vida tratan de hacer lo mismo. Tratan de ponerse tan grandes, tan gigantes, que no nos dejan ver la misericordia, el amor de Dios, que Él está en control de la circunstancia que tú estás pasando y que yo estoy pasando, porque Él es fiel. Él nunca nos deja y Él nunca nos abandona. Para llenarnos con el espíritu de intimidez viene el diablo para hacer lo que Él quiere hacer con nuestros futuros. Pero una cosa que estamos conscientes y sabemos que las Escrituras nos lo hace bien claro, que el diablo nos puede mentir. Satanás es el padre de toda mentira. Mire, el verso 10 dice, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Estos son la gente de Dios que están diciendo estas palabras, donde intimidad comienza a mentir a sus mentes y no podemos edificar el muro. Pero si acabamos de leer unos versos anteriormente, que el muro ya estaba a mitad. No es algo que tenían que comenzar desde el comienzo, donde se estaban acomodando. Ya el muro había sido levantado a la mitad. Ya habían logrado algo que parecía imposible. Estaban a mitad del camino. Nehemías, en el verso 6, me repito, toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Así que la historia nos lo relata bien claro. Los escombros son tantos que no podemos terminar lo que empezamos y ya hemos hecho la mitad. Y el escombro es mucho, pero podemos ver al terminar el libro de Nehemías, donde se nos hace bien claro que hicieron lo imposible, y me sigo repitiendo cada vez que me reúna con ustedes, 52 días. Lograron en 52 días lo imposible. Aquí es donde las circunstancias comienzan a mentirte. Y no tiene nada que ver estas mentiras del diablo con lo que Dios tiene planeado para ti, para mí y para nuestras vidas y para nuestros seres queridos, para nuestras amistades, las cosas que le estamos creyendo a Dios. Porque estas circunstancias te mienten. Estos poderes diabólicos nos mienten. Él es el diablo, Él es el padre de toda mentira. Y hay veces que tú y yo no podemos aceptar el perdón de Dios. Dios nos ha perdonado y no nos perdonamos nosotros mismos. Nos sentimos que Él no me puede perdonar. Nos sentimos, hay veces, que nadie me quiere. Nos sentimos que no hay quien nos arregle o nos cambie. Nos sentimos que hemos llegado al final de nuestras vidas. Nos sentimos que no soy bendecida de Dios. Nos sentimos que no soy de ningún uso
para Dios. El enemigo nos miente acerca de nosotros porque el diablo nos puede mentir y Dios no es mentiroso. Lo que le comienza en tu vida y en mi vida, Él lo termina. Como si el nombre de Jesús no tiene ningún poder. El diablo nos convence de que vamos a ser víctimas. Te lo he dicho en las últimas 5 semanas que hemos estudiado este libro de Nehemías, que tú y yo no podemos ser víctimas del coronavirus. No podemos ser víctimas de la condición del gobierno, de nuestros trabajos, de nuestras finanzas. No podemos venir a ser víctimas de nuestras circunstancias. Estas son mentiras del diablo. Tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y nada puede parar los planes de Dios. Juan, el capítulo 8, verso 44, dice esto: vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Está hablando de Satanás, el enemigo de en contra de nuestras almas. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que donde tú te encuentras, recuerda que si te estás desanimando, que si te estás sintiendo que no puedes terminar lo que has empezado, recuérdate que esto no viene de Dios, porque Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía ni de timidez. Dios nos ha dado el espíritu de valentía. Aleluya, de que somos vencedores, que aunque no veo mi milagro, que aunque no escucho mi milagro por lo que el médico me está diciendo, que aunque no veo mi milagro en las circunstancias, en mi matrimonio, en mi salud, en mis circunstancias financieras, aunque no lo veo, lo creo que es posible, que va a pasar. No solamente el diablo, él es un mentiroso, él es el acusador. Él le gusta amenazar. Esto es lo que causa la preocupación y la tensión. Es un hostigamiento, es un fastidio. Él comienza a acusar. Apocalipsis 12:10 lo dice de esta manera al final de ese verso: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aunque la próxima amenaza no sucedió, eran palabras para intimidarlos. Cuando leemos la historia, dice que a Nehemías esta gente le habían venido más de 10 veces con la misma historia, con el mismo bullying, con las mismas amenazas. Palabras para molestarnos, para hostigarnos, para atemorizarnos. Esto es lo que trabaja en nuestros temores y en nuestras mentes. No nos sorprendamos de que cosas raras pasen en nuestro alrededor cuando nos disponemos a estar en los negocios de Dios. Estas amenazas son para distraernos, para que tú y yo nos sigamos prosiguiendo hacia el blanco de Cristo Jesús. El verso 11 en el libro de Nehemías sigue diciendo: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar esta obra. Eso es lo que quiere el diablo. Tú no le des un minuto más al enemigo de las almas en tu mente, en tu corazón, en tus ansiedades. Para terminar, intimidación también tiene un componente de terrorismo. Como dije anteriormente, 10 veces vinieron esta gente donde Nehemías y al pueblo. Si ustedes tratan de terminar esta muralla, va a ser el final de ustedes. Esto es puro terror en nuestro corazón de lo que va a pasar. Muchos de ustedes están atemorizados por el COVID-19. Pero dice en el verso 12 de Nehemías capítulo 4, pero sucedió que cuando venían los judíos que habían entre ellos, no lo decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde lo veréis, ellos caerán sobre nosotros. No nos olvidemos que antes del hombre de Dios conseguir el favor del rey, buscó el favor de Dios, oró a Dios y después actuó. En el verso 9 de Nehemías 4 dice: entonces oramos a nuestro Dios
y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. En el medio de la intensidad de las amenazas, Nehemías continúa orando. El diablo no puede cambiar los planes de Dios. El diablo no nos puede tocar sin el permiso de Dios. Dios está en control de tu vida y en mi vida. Y Nehemías organizó dos grupos: los que trabajaban y los que defendían. En el verso 16 dice: desde aquel día la mitad de sus siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de la casa de Judá. Bueno, lo más probable, el trabajo fue un poco más lento, porque no es fácil trabajar con una sola mano. No es fácil trabajar con una espada en la cintura. No es fácil trabajar con la mitad de la gente que pudieras estar trabajando, pero hay veces que Dios nos está diciendo: Samari, estás muy ansiosa, estás muy ocupada, estás haciendo demasiado de muchas cosas. Estate quieta y sepas que yo soy Dios. Y a lo mejor en este coronavirus, esa es la atención que también Dios está tratando de obtener de nosotros, que estemos quietos y veamos que Él sigue siendo Dios. Nehemías hizo algo lindo, que tú y yo tenemos que ser cuidadosos durante esta temporada de aislamiento, donde esta temporada que estamos en cuarentena, donde esta temporada que estamos aislados unos de otros. Nehemías dijo: aunque hay separación de uno de los equipos que están construyendo y otro de los equipos, de los 42 equipos que había organizado entre ustedes, de la distancia de la muralla, ya ahí había aislamiento. Ya Nehemías había hecho lo que tú y yo estamos haciendo hoy. Entre medio de eso habían unos trompetistas. Y Nehemías hizo algo interesantísimo. Dice que él estaba cercano al que tocaba la trompeta. Nehemías estaba parado junto a él. ¿Junto a quién tú estás parado durante este coronavirus? ¿Junto a quién estás tú parado durante esta crisis que estamos pasando en el mundo? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás orando? ¿Con quién estás comunicándote? ¿Con quién estás compartiendo este tiempo de aislamiento? Aunque esto iba a ser bajar la producción del trabajo y la velocidad, esto era algo que era muy sabio de hacer para defender el trabajo que Dios le había llamado a hacer a Nehemías. Así que tú y yo tenemos que aprender a esperar en el Señor. Tú y yo tenemos que aprender a estar quietos y sepamos que Él es el Señor. Busquemos más del Señor ahora que tenemos tiempo. Examinemos nuestras prioridades. Nehemías trabajó un balance en el medio de la constitución, trabajo y defensa. El estar ocupados no es que necesariamente estamos siendo efectivos. ¿Cuán saludable es mi relación con Dios? Vivamos en el gozo del Señor. Algunos de nosotros teníamos muchas rutinas, bien llenas de muchas actividades. Quedémonos bajo la sangre de Cristo. Quedémonos a los pies de la cruz. Apocalipsis 12, verso 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Jesús murió en la cruz para nuestro beneficio. Por esta razón no somos víctimas de nuestras circunstancias, sino que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Oh Dios, continúa lavando mi alma con la sangre de Cristo. Estemos quietos, confiemos en Jesús y traigamos balance a nuestras vidas. Verso 19, Nehemías 4 dice: y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa. Nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Esto es una distancia social. Este era el plan. Pero sepamos que ir en estos momentos a Él es el que necesitamos cercano a todos nosotros más que nunca. Llamémonos, oremos los unos por los otros,
Hablemos los unos con los otros. Veámonos en los sistemas que tenemos de las computadoras, de los celulares, de FaceTime, de toda esta tecnología que tenemos. Zoom. ¿Cómo puedo orar por ti? Yo. Cuidado del aislamiento y de la depresión. Nehemías tenía a su lado ¿a quién? El que tocaba la trompeta estaba junto a él. Jesús está junto a tu vida y a mi vida. Verso 20 dice Nehemías, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Efesios 6, 18 para terminar dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Así que tú y yo somos más que vencedores. Tú y yo somos vencedores de la intimidación que trae el enemigo a nuestras almas con las amenazas. Porque te exhorto como exhortó el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que Dios te bendiga y con la ayuda del Señor nos vemos la semana que viene, el próximo miércoles. Te amo. Si puedo orar contigo por algo, llámame, mándame un mensaje por Facebook, mándame un mensaje por YouTube y oraré contigo y me pararé contigo en las promesas de Dios para las imposibilidades en tu vida, porque nuestro Dios es grande y Él está con nosotros. Dios te bendiga. Amén.